Buenos días, el artículo de la semana se llama Carteras de aprendizaje automático con igual contribución al riesgo. Evidencia del mercado brasileño. Entonces el fundamento es que históricamente la mayoría de estudios se han basado en técnicas econométricas lineales, clasificaciones basadas en características de la empresa o clasificaciones basadas en combinaciones ad hoc de variables fundamentales. Es decir, muy poco se ha hablado sobre el aprendizaje automático, que es una nueva forma de programar o de predecir el comportamiento de alguna variable, en este caso variables bursátiles o variables financieras. Entonces es una técnica utilizada en el ámbito financiero para construir carteras de inversión que minimicen el riesgo mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático. Ese aprendizaje automático, por sus siglas en inglés, es ML. En lugar de asignar ponderaciones fijas a los diferentes activos en una cartera, como se hace en los enfoques tradicionales cuando uno optimiza, el aprendizaje automático busca ser un poco más dinámico con las ponderaciones, con el fin de mantener un riesgo equilibrado en la cartera, es decir, toma todas las variables y les asigna un riesgo ponderado, buscando minimizarlo, pero a su vez obtener la rentabilidad máxima. Es decir, que independientemente de la volatilidad del rendimiento, pues el rendimiento de cada activo, cada uno contribuye aproximadamente de la misma manera al riesgo general de la cartera. Es decir, con base al rendimiento se hace una ponderación del riesgo para así tener un riesgo completo de la cartera, no como se hace tradicionalmente, que con base al riesgo de la cartera es que yo decido dónde invertir. No, acá se sectoriza por activo o por acción y finalmente se hace un promedio del riesgo de la cartera. Para lograr esto se utilizan modelos de aprendizaje que pueden aprender y adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real. Se basan en algoritmos como el gradiente descendente estocástico, redes neuronales, máquinas de vectores u otros métodos de aprendizaje supervisado o no supervisado. Su objetivo principal es proporcionar una forma más robusta y adaptativa de administrar el riesgo de las carteras de inversión, especialmente en entornos financieros complejos y dinámicos. Sabemos que la economía es dinámica, que el futuro es incierto y al yo adquirir un producto financiero de renta variable como son las acciones, estoy sujeto a cualquier cambio que puede ser positivo o negativo, que puede beneficiar o afectar mi cartera. Entonces, al equilibrar constantemente el riesgo entre los diferentes activos, se busca la minimización de la probabilidad de grandes pérdidas debido a movimientos inesperados del mercado. Es decir, cuando yo puedo trabajar con esos algoritmos que se adaptan rápidamente a la situación del mercado, no debo recalcular todo como se hace de manera tan manual, sino que automáticamente, al adaptar el aprendizaje, ya puedo conocer otro dato con respecto al riesgo. Entonces, este artículo se hace buscando la mejora continua. Entonces, los mercados emergentes tienden a ser altamente volátiles. El uso del aprendizaje automático para predecir los rendimientos de las acciones. Es decir, como el mercado es tan dinámico y está cambiando constantemente, es necesario tener una herramienta que me ayude a calcular rápidamente los cambios en ese mercado. Entonces los elementos utilizados en este artículo son 86 predictores técnicos, regresión lineal, mínimos cuadrados y la selección de variables bayesianas. Esta selección de variables bayesianas son variables que se muestran utilizando la teoría de probabilidad bayesiana. Entonces se plantea la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y con base a esto determinamos si la variable es relevante o irrelevante para el modelo linealmente. El enfoque de esta literatura, o sea, lo que se ha venido consultando con respecto al tema, es a menudo la identificación de factores de riesgo generalizados y valorados a la cuantificación de las primas de riesgo. Ya los estudios más recientes con respecto al aprendizaje automático es la aplicabilidad en diferentes áreas financieras, como lo es los rendimientos, las primas de riesgo, las criptomonedas y el desarrollo de estrategias rentables para el arbitraje estadístico. Entonces, la metodología que se realizó en este artículo tiene que ver con modelos econométricos eh, por pares, por mínimos cuadrados y una ventana de entrenamiento. Entonces se hace una regresión lineal para el precio de las acciones en el tiempo T más uno, es decir, en el futuro. Hoy más un día, o sea, el tiempo de hoy más algún otro día o algún otro tiempo, sean días, meses, años.
Comenzamos con una ventana de entrenamiento de 24 meses, una ventana de validación de 12 meses y un conjunto de prueba de 6 meses. Es decir, se tiene un estudio completo de 24 meses y se empieza a hacer más pequeño para ir conociendo con mayor exactitud los datos. Y el mínimo cuadrado por pares es un conjunto de datos que incluye 572 acciones brasileñas durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2018, con el fin de tener un conjunto de existencias razonablemente negociables en cada periodo. Es decir, no se tomaron acciones al azar, sino que se tomaron acciones con ciertos criterios de segmentación. En primer lugar, se requiere un mínimo de año de datos comerciales y 2 años de datos contables. En segundo lugar, se aplica un requisito mínimo de liquidez basado en un volumen medio diario negociado de cada acción en la moneda local. Es decir, para yo poder tomar la acción para hacer el estudio, tengo que tener en cuenta estas restricciones con el fin de eliminar las acciones que son demasiado pequeñas o ilíquidas para utilizar una estrategia de negociación realista. Es decir, no tomamos cualquier acción porque esto nos podría afectar el modelo. Nos centramos en acciones que cumplen con estas condiciones y finalmente obtenemos los siguientes resultados. Bueno, una pregunta relevante es qué variables son útiles para predecir los rendimientos de las acciones. Para investigar esto se calcularon con el modelo de aprendizaje automático y cada característica una medida de importancia variable. Esas características fueron los 86 predictores técnicos. Como conclusión, los resultados muestran que el aprendizaje automático no es una panacea para la gestión de carteras y destacan la importancia de los procesos de construcción de carteras y gestión de riesgos, así como el contexto del mercado en el que se aplica. Además, dado que muchos modelos de aprendizaje automático producen carteras con una alta rotación, es esencial tener en cuenta los costos transaccionales al comprar las carteras de aprendizaje automático. Sabemos que al ser una metodología nueva, al ser algo que es tan novedoso para el mercado, tiende a ser un poco costoso. Entonces, es algo que hay que tener en consideración. Si el costo o lo que yo estoy invirtiendo al momento de adquirir esta cartera o al momento de utilizar este programa de aprendizaje automático eh, es válido, es decir, es suficientemente rentable, dado que yo pueda adquirir mi rentabilidad, asumir el riesgo y pagar el programa. Adicionalmente, se ha demostrado que esto es considerablemente relevante y efectivo en el mercado brasileño, debido al riesgo mucho mayor de las carteras cortas. Es decir, cuando yo compro una cartera a corto plazo, estoy asumiendo un mayor riesgo, porque digamos que yo compro un activo hoy para venderlo en un mes. En ese preciso mes puede que el dólar o pues, la moneda del país suba, baje, se mantenga estacionaria y yo en lugar de adquirir una rentabilidad me vaya a pérdida. Lo que sí es a futuro, se creería que entre más tiempo transcurra, más incierto va a ser el resultado. Pero por medio de regresiones lineales se ha logrado demostrar que a medida que el tiempo transcurre, las variables tienden a normalizarse nuevamente. Muchísimas gracias.